Saludos mis estimados amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Intriago y el día de hoy traigo un nuevo video tutorial sobre cómo estructurar un plan de enseñanza. No se olviden de visitarnos en www.jimmyintriago.com. Cualquier duda, pregunta o inquietud, también estamos gustosos de ayudarnos al correo electrónico jientrenamientototal@hotmail.com. Recuerden, estamos nuevamente en www.jimmyintriago.com. Entonces, lo que vamos a hablar el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la estructuración de un plan de enseñanza. Muchas veces se ha hablado de esto o hay poca información respectivo a lo que es un plan de enseñanza de iniciación deportiva. También se lo confunde con otro tipo de estructuras de entrenamiento, pero el día de hoy vamos a ver netamente qué es un plan de enseñanza. Bueno, ¿dónde nace el plan de enseñanza? El plan de enseñanza netamente parte desde la educación física, porque el plan de enseñanza tiene como bases las estructuras específicas dadas y planteadas metodológicamente por la educación física. Entonces quiere decir que la educación física es la base en donde se plantea lo que es los pilares para a la postre hacer lo que es la iniciación deportiva. Teniendo este contexto de forma general, nosotros vemos que el plan de enseñanza, puede decir ustedes, pero bueno, el plan de enseñanza entonces es la educación física, y no es así. Realmente un plan de enseñanza tiene que ver con la educación física, pero no está dentro del contexto genérico de la educación física. El plan de enseñanza es un plan en donde se va direccionando hacia la iniciación deportiva, o se desprende como las bases como tal de la educación física, pero direccionado específicamente hacia la iniciación deportiva. Y es aquí donde los planes de enseñanza tienen conflicto de una u otra forma, ya que la educación física, nombrada anteriormente como base de la iniciación deportiva, cuando ya no están juntas o cuando ya no cumplen los mismos objetivos y una se desvincula de la otra, va a haber muchos inconvenientes. Es así que tenemos una problemática que está muy planteada hoy en día, o cuál es la estructura del problema. Aparece que la educación física tiene su propia planificación, o aparece la planificación curricular anual, o el PCA, que en muchos estados latinos se la está utilizando, y esta planificación viene con muchos inconvenientes y no se adaptan realmente a lo que es un plan de enseñanza para la iniciación deportiva. Entonces vemos nosotros que estos planes curriculares netamente vienen siendo una copia y pega de lo que son estructuras europeas, estructuras latinas también de diversos países, pero no se adaptan a la realidad de cada quien. No están de la mano con la iniciación deportiva. Y es allí donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque la educación física, como lo mencionamos anteriormente, debe ser la base estructural para el proceso de iniciación. Y cuando la educación física ya no cumple ese proceso, pues obviamente va a haber muchas dificultades dentro de la iniciación deportiva y consiguiente dentro de los siguientes pasos de consolidación de una disciplina deportiva. Es allí donde podemos ver nosotros que la planificación curricular anual como tal se la está estructurando, no tiene nada que ver realmente con un plan de enseñanza, ya que es una planificación, se dice que es una planificación flexible, pero tiene contenidos y tiene contextos fuera del lugar, del entorno donde se aplica. Son realidades diversas, son situaciones de una u otra forma, no es tan flexible como se los plantea. Es más, invito a ustedes como educadores, a ustedes como entrenadores, a
investigar sobre lo que son los PCA dentro de la estructura académica, entre la malla curricular de los diversos países. Y nosotros ahí vamos a encontrar esta problemática, que son planes de trabajo que realmente no se adaptan a la realidad del contorno geopolítico ni socioeconómico de un determinado país, sino que hay estructuras que dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver acá? No tiene nada que ver. Y en muchas partes al profesor de educación física no se les permite reestructurar eso, sino que es una planificación de una u otra forma rígida. La parte metodológica, la parte académica, netamente da muchos inconvenientes en cuanto a estructuración de lo que es un verdadero plan de enseñanza motriz. Entonces, vemos que los planes de enseñanza no se basan con lo que es una malla curricular de educación física. Entonces, aquí vamos a pensar nosotros que no se adaptan al PCA. Sobre todo si hablamos de PCA, nosotros sabemos que un plan de enseñanza no se adapta, no tiene relación. Puede tener cierto tipo de relación, pero con la estructura propia de un PCA no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces nosotros acá también tenemos que decir, bueno, entonces también decimos que los planes de enseñanza son parte de los modelos de periodización del entrenamiento deportivo. Pues permíteme decirte que tampoco tiene que ver con el modelo de periodización deportiva. No es parte de. Tampoco es parte contextual, ¿no? Ni parte metodológica de un modelo de periodización del entrenamiento deportivo. Un plan de enseñanza es un plan medio, intermedio, tiene cosas que ver de los modelos de periodización, o es la base, o es el primer modelo, o es la iniciación hacia un posible modelo de periodización, pero no es como tal un modelo de periodización. Por eso es plan de enseñanza, que vamos a ver el concepto. Entonces vamos a ver acá nosotros el concepto real de qué es un plan de enseñanza. Un plan de enseñanza es aquella estructura de orden metodológico y biológico estructurado acorde a las necesidades motrices y objetivos de desarrollo dados para un determinado grupo de niños. Eso es un plan de enseñanza realmente. Entonces, donde podemos ver que esa estructura tiene un orden metodológico y sobre todo biológico. ¿Por qué biológico? Porque estamos utilizando etapas de desarrollo sensibles del individuo, estructurado acorde a las necesidades y objetivos de desarrollo dados para un grupo de niños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que basarnos en las necesidades de ese grupo poblacional, tomando en cuenta las características, condiciones externas e internas que se tenga para con ese objetivo de desarrollo que se esté teniendo. Acá nosotros entonces también vamos a ver el cómo se estructura un plan de enseñanza. Si nosotros ya vimos que normalmente no tiene mucho que ver con los PCA, ni tampoco tiene que ver con un modelo de periodización del entrenamiento deportivo, porque ya vimos que es la estructura de un plan de enseñanza como tal, un plan de enseñanza motriz como tal, entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que considerar los siguientes factores. Uno de ellos, la ontogénesis de desarrollo motriz de los individuos, de los niños sobre todo. Tenemos que considerar en qué fase están, qué es lo que se hace, cómo se lo debe hacer, cómo debo desarrollarlo, pero para eso el entrenador debe tener mucho conocimiento científico de cuál es el desarrollo del niño, ¿no? El desarrollo motriz, conocimiento propio de posible disciplina deportiva. El entrenador tiene que ser un conocedor de la parte metodológica para poder enseñarlo la accionar motriz. También tenemos que valorar nosotros la situación socioeconómica. ¿Por qué van a decir ustedes, bueno, la parte socioeconómica qué tiene que ver? La parte socioeconómica es una parte que influye directamente a la hora de estructurar un plan de enseñanza. ¿Cómo influye esta parte? Pues, esta parte influye fundamentalmente en los gustos y en el desarrollo de la
localización de las instalaciones donde vas a poder desarrollar, porque entre mayor implementos deportivos, entre mayor facilidades tú tengas como entrenador, pues mayores facilidades tendrás de hacer la concreción de los objetivos que usted ya se haya propuesto. El contexto deportivo también, cuál es el deporte rey o cuál es la disciplina deportiva a enseñar como tal, y cuáles son los objetivos globales, ya sean generales o específicos, que se va a desarrollar con el plan de enseñanza que usted va a realizar. Entonces, de forma general, esto es cómo se va estructurando o son los contenidos propios. Hay mucho más contenidos, pero de forma general, para no hacerlo tan tedioso esto, son los contenidos que debe estructurarse para poder realizar un plan de enseñanza. He aquí un modelo de estructuración de lo que es un plan de enseñanza como tal. Entonces miren ustedes acá yo les voy a dar, por ejemplo, tenemos, sí, parece un modelo de planificación, pero como podemos ver, no tiene las condiciones ni los parámetros para poder ser un modelo de planificación, ¿no? Es parecido, pero tampoco es un plan, un PCA, ¿no? Tampoco cumple los requisitos. Entonces, por eso que decíamos que el plan de enseñanza no es ni parte del PCA, ni tampoco es parte del modelo de periodización del entrenamiento deportivo. Entonces, es algo aparte, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá tenemos los meses como tal, tenemos las semanas que se va a trabajar, tenemos la fecha de las sesiones, o sea, o fecha de las clases, tenemos el tiempo de trabajo de las clases o de las sesiones, si ustedes las quieren llamar, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, el tiempo que vas a trabajar en minutos para esa categoría, para esa edad, para esa determinada faja etaria. Aquí también nos va a dar un tiempo de trabajo del mes. Miren, no hablamos de volumen, estamos hablando de tiempos de trabajo nada más. Entonces estamos hablando de aquí también las direcciones. Miren ustedes las direcciones que se van a trabajar. Tenemos, por ejemplo, el calentamiento, que es fundamental. Tenemos una dirección de resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque miren, es una categoría de 9 y 10 años. Tenemos capacidad aeróbica, lateralidad, orientación, reacción, diferenciación, equilibrio, preparación técnica. Tenemos acá fútbol y tenemos flexibilidad. Entonces, miren, tenemos las direcciones que en este caso el entrenador o el profesor está poniendo porque cree que son necesarias para ese objetivo, para cumplir ese objetivo. Entonces aquí usted puede poner las direcciones que ya sean motrices o direcciones técnicas netamente, o elementos técnicos que puedas tú cumplir para con una determinada disciplina deportiva. En este caso es de fútbol, ¿no? Podemos ver la estructura de un modelo de plan de enseñanza en categorías del fútbol base, sobre todo, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se puede plantear. Y ahorita esta es una forma genérica nada más. Entonces yo ahorita les voy a enseñar netamente cómo plantear un plan de enseñanza dentro ya de una estructura en Excel. Como entonces, ya desde ahorita parte fundamental, la parte ahora vamos a realizar, vamos a ejecutar ya la parte práctica. Lo que ustedes tienen que tener pues es un Excel. Vamos a abrir un Excel, en este caso yo ya tengo abierto el mío. Y vamos a realizar en lo más pronto posible, le voy a enseñar las generalidades más básicas para que ustedes puedan hacer un plan de enseñanza. Lo primero que nosotros tenemos que tener es la disciplina deportiva, en este caso el deporte. Vamos a tener el deporte, tenemos que tener claro cuál es el deporte, tenemos que también tener muy clara la edad de los niños con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y una vez que nosotros tenemos estos componentes que son fundamentales, también tenemos que tener las partes objetivas o las partes netamente que nosotros vayamos a trabajar. Entonces digamos que el deporte en este caso será el fútbol. Entonces la edad de los niños puede ser, por ejemplo, 8 años. Entonces esa va a ser la edad fundamental, pero aquí falta una tilde. Entonces aquí nosotros vamos a poner o vamos a direccionar también las direcciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta, a ver, la edad, 8 años.
cuáles son el componente motriz lo que nosotros podemos trabajar o podemos entrenar. Lo primero que vemos acá nosotros son capacidades físicas coordinativas especiales. Entonces podemos trabajar las capacidades físicas coordinativas especiales, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Son 7 en realidad, pero yo puedo dividirlas o subdividirlas por la edad que estamos acá. Entonces digamos que yo las quiero subdividir, entonces yo puedo aquí poner, por ejemplo, orientación, puedo poner diferenciación, si yo lo quiero así, ritmización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir definiendo, simplemente yo le estoy dando un ejemplo de cómo lo pueden ir haciendo ustedes. Una vez que nosotros hablamos de todo esto, ¿qué otra cosa podemos trabajar también, no? Podemos trabajar algo de aeróbico siempre y cuando sabiendo que es netamente por medio de juego, la parte lúdica. Entonces decir que lo puedo trabajar, lo puedes poner, puedes trabajar aerobio, ¿no? Entonces puedes trabajar lo aerobio si tú lo deseas como tal. O sea, si tú dices, no, yo quiero, o dices, no, ¿sabes qué? A mí eso no me interesa. A mí lo que más me interesaría, por ejemplo, acá es el trabajo del calentamiento. Entonces no hay ningún tipo de inconveniente que tú pongas el calentamiento. Adicional a esto, o podemos añadir a todo esto también obviamente los elementos técnicos. Si hablamos de fútbol, pues aquí podemos hablar de elementos técnicos ofensivos, si usted quiere ponerlo así, y elementos técnicos defensivos, si usted también lo quiere poner así. Entonces aquí también puedes desglosarlos y puedes ir poniendo todos y cada uno de ellos. Entonces, dentro de cada contexto, señores, ahí ya tenemos prácticamente los objetivos que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro plan de enseñanza. Usted puede poner los elementos que usted crea necesario, usted puede ir añadiendo. Yo simplemente te doy una visión de forma genérica de lo que se está realizando. Ahora, dentro de todo esto, nosotros ¿cómo estructuramos? Nosotros tenemos que dar una estructuración de tiempo, sobre todo, ¿no? Yo voy a tratar de enseñarles, por ejemplo, acá. Lo primero que tenemos la estructura es la estructura año calendario. Entonces tenemos que empezar con qué mes. En este caso vamos a comenzar con enero, ¿verdad? Entonces enero, semanas. Tenemos semanas. También tenemos tiempo de la sesión. Tiempo de la sesión. Pero también antes de tiempo de la sesión nos vamos a tener fechas, ¿no? Fechas de cada una de ellas. Entonces, enero, normalmente nosotros estructuramos las semanas. Nosotros normalmente en estas edades se entrena 3 veces por semana. Entonces una semana estará dada para 3 días. Entonces aquí pueden hacer ustedes lo siguiente. Pueden aquí, por ejemplo, achicar, ¿no? Pueden ustedes achicar. Pueden ponerle un 4. Esto va a ser una semana. Entonces semana 1. Entonces aquí vamos a tener que semana 1, va a ser la semana 1, va a tener 3 sesiones. Y así vamos a tener la semana 4, ¿no? ¿Por qué? Porque 4 semanas tiene un mes. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es el ancho, le vamos a poner un 4. Ahí, exacto. Entonces ahí ya hemos reducido el espacio. Entonces obviamente este enero va a ser total. Entonces enero, tenemos las semanas, tenemos las fechas, por ejemplo, qué sé yo, el 3 de enero, después entrenas lunes, miércoles y viernes. Será 3, 5 y 6 y 7, ¿no? 3, 5 y 7. Y así sucesivamente tú le vas poniendo las fechas a cada uno. El tiempo, aquí también es muy importante el tiempo, ¿no? Nosotros podemos ir dándole una estructura muy simple como esta. Entonces aquí podemos ir dándole el tiempo. Por ejemplo, el lunes yo entreno o voy a trabajar 60 minutos. El día miércoles voy a trabajar 10 minutos más, 70. Y el día viernes, por situaciones de tiempo, pues yo trabajo solamente 50 minutos. Que son orden metodológico o son necesidades que tú vayas teniendo con tus chicos, ¿no? Y así tú vas a ir estructurando. Entonces, una vez que nosotros podemos ver esto, nosotros decimos, bueno, entonces, a ver,
cómo podemos estructurar o cómo podemos trabajar los planes de enseñanza, y si son así, ¿no? Pero por si acaso es lineal. ¿Qué significa lineal? Que siempre vas a trabajar 60 minutos, pues no hay ningún tipo de inconveniente, tú trabajas 60, entonces mucho más fácil. La semana tú vas a trabajar lo mismo siempre. En todo lo que es la semana siempre vamos a trabajar exactamente lo mismo. Es por eso que he decidido unir todo este tipo de situaciones. Entonces, dentro de esto o dentro de este contexto, nosotros vamos a darle el mismo formato, porque son días, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros, dentro de cada uno de ellos, que ya estamos estructurando la semana. Entonces ya tenemos la estructura prácticamente para estos 3 días. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente acá abajo vamos a estructurar. Esto van a ser porcentajes. De trabajo que tú le vayas dando. Entonces van a ser porcentajes. Todo esto que está acá va a ser porcentaje. Y lo que están abajo, o lo que están después de calentamiento, ¿no? Aquí vamos a comenzar con otro. Vamos a diferenciar de colores, ¿no? Vamos a darle una gama de color diferente. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, miren, ahí está. Tenemos acá los porcentiles y acá vamos a tener los valores ya reales. O sea, los valores ya en el tiempo. Entonces, en los porcentiles de calentamiento va a decir, yo voy a trabajar el 10%. Por ejemplo, de orientación quiero trabajar un 20%. De elementos técnicos voy a trabajar un 50%. Y de elementos defensivos, pues voy a trabajar el restante del 20% en esta semana. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar y vamos a decir qué significa cada porcentaje. Entonces vamos a ver que será igual. Esto es una fórmula muy simple, regla de 3. Va a ser igual al valor que está aquí del tiempo. En este caso porque va a ser igual. Le hace lineal, lo podemos hacer lo mismo los 3 días, ¿no? Va a ser igual porque vamos a trabajar lo mismo. Es recomendable trabajarlo mínimo 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que se vaya quedando grabado el gesto técnico, vaya quedando memoria dentro de la acción motriz que se esté realizando. Entonces esto va a ser igual al valor total del tiempo, en este caso es lineal, multiplicado por el valor que esté aquí, y ese valor a su vez será dividido para 100. Entonces así tenemos la regla de 3. Entonces el 10% pues va a ser 6 minutos que tú vas a trabajar durante cada una de las sesiones. Entonces podemos coger y vamos a bloquear la primera letra. ¿Por qué la vamos a bloquear? Porque es lo que siempre se va a mantener, ¿no? Entonces bloqueamos y simplemente arrastramos y ya tenemos las sumatorias de tiempo. Entonces, para saber que ese tiempo está bien, pues tenemos que sumar. Ahí está, 60 minutos, ¿no? Si nosotros cambiásemos acá, pues acá pusiéramos 40 el 50 lo pasáramos acá y elimináramos acá, entonces cambiaría el valor nada más. Entonces allí tendríamos nosotros, o acá simplemente en el tiempo también pueden hacerlo de otra forma. Si ustedes trabajan lineal, pues simplemente trabajarían con un solo tiempo, que en este caso sería así, y ya estaría estructurado de mejor forma. Y aquí ustedes ya tendrían los tiempos. Si ustedes desean, pueden ampliar aquí, por ejemplo, una sección, pueden cambiarla sin ningún tipo de inconveniente, pueden estructurar de esta forma, y ahí ya serían tiempos, ¿no? Tiempos de trabajo. Entonces aquí estaría en porcentajes y aquí ya estaría en tiempos. Y así ustedes pueden ir trabajando sesión por sesión, o pueden ir dándole semana a semana. Pero aquí no tiene un orden. O sea, aquí la parte de la planificación viene que no es lo que realmente uno quiera trabajar, sino es lo que realmente
Uno necesita trabajar. Lo que los chicos necesitan realmente trabajar para con sus cumplimiento de objetivos. Entonces esto es muy variable, eso tienes la flexibilidad de decir no. Por ejemplo, miren, yo la semana trabajé ritmo 50%, no, ya no me interesa trabajar ritmo esta semana voy a trabajar elementos técnicos ofensivos, qué sé yo, que también puedes desglosarlos, ¿no? Decir no, voy a trabajar el 70% de elementos técnicos ofensivos y también algo de diferenciación, ¿no? Diferenciación un 10 y el resto, calentamiento me hace falta mucho más tiempo. Entonces yo digo, no, a mí me falta más tiempo, entonces 20% de calentamiento. Y a eso tú te puedes enfocar la siguiente sesión. O de lo contrario, dices, no, realmente me faltó más tiempo. Todos los objetivos que están bien, estén cumpliendo, pero estoy valorando y realmente no me cumple. Entonces, simplemente lo que haces es venir y volverlo a repetir. O sea, vuelves a repetir la misma sesión porque según tu criterio y según la evolución de los chicos, pues no se está cumpliendo eso y lo puedes cumplir. Acá no hay ningún tipo de inconveniente. Es muy improbable que en un plan de enseñanza tú lo planifiques y vaya y lo ejecutes. Eso no es la realidad de un plan de enseñanza. Un plan de enseñanza realmente tiene que ir a la evolución real de los individuos, a la evolución real de los niños. Entonces es así como ustedes pueden hacer un plan de enseñanza. Obviamente simplemente se va agrandando por acá a la derecha y ya pueden ir estructurando su plan de enseñanza como tal. ¿Qué más podemos hacer en un plan de enseñanza? Pues un plan de enseñanza puede tener listados de asistencia, un plan de enseñanza puede tener normativas de somatocarta, por ejemplo, algo de antropometría, puede tener evaluaciones técnicas sobre todo y de coordinación, agilidad, fundamentalmente. Flexibilidad también, capacidades físicas tempranas, de organización temprana, que también puedes valorar, ¿no? En dependencia de las caracterizaciones propias del objetivo que tú estés cumpliendo. Entonces, mis estimados amigos, eso es la estructura genérica de lo que es un plan de enseñanza. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos gustosos de ayudar. Recuerda, comparte el video, dale like y suscríbete al canal. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Chau.